Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar del producto de matrices y de por qué tiene esa forma tan peculiar que pues todos los que hayáis cursado segundo de bachillerato o estudios equivalentes superiores en otros países, porque yo vivo en España y aquí donde se ven por primera vez las matrices en la vida académica de los chavales y chavalas jóvenes, pues es en el curso antes de la universidad. Entonces, una de las preguntas más socorridas cuando se ve todo este mundo de las matrices es ¿por qué el producto, entre comillas, se define de la forma tan peculiar en la que se hace? ¿Y por qué no pasa como con la suma de matrices, que es bastante más intuitiva? Vamos a poner un ejemplo rápido de, pues imaginad que tenemos una matriz, a ver, pues A, B, C y D, y tenemos otra matriz, pues vamos a poner A', B', C' y D'. Un ejemplo de matrices 2×2, así facilito. Entonces, la suma de estas matrices, como decía, es muy intuitiva, pues lo que se hace es sumar los elementos que están en la misma posición en cada una de las matrices. Pues, por ejemplo, en la posición primera fila, primera columna, en esta matriz está el elemento A y en esta otra pues está el elemento A'. Por lo tanto, esto, al sumar estas dos matrices, pues en esa posición lo que va es A más A' y así pues con el resto de elementos que ocupan las posiciones equivalentes. Aquí iría B más B', aquí C más C' y aquí D más D'. Entonces, pues esto es bastante natural, nadie se sobresalta al verlo. Y no pasa lo mismo con el producto de matrices, donde cuando lo que tenemos es que estas dos matrices se están multiplicando, pues ahora ya aquí, en vez de seguir la intuición de lo que nos diría como hemos hecho con la suma, de multiplicar este elemento con este con este y así con todos, pues lo que se hace es una especie de combinación rara en el que se multiplican los elementos de la primera fila con la primera columna, cada uno con uno, y se suman. Por ejemplo, pues aquí iría A por A' más B por C'. He puesto todo, si os dais cuenta es exactamente en cada una de las posiciones es lo mismo, ¿vale? O sea, si esta posición de aquí es el elemento 1, 1, pues lo que nos está diciendo esta operación es que cojamos la primera fila de la primera matriz y la multipliquemos sus elementos por la primera columna de la segunda matriz. O sea, el algoritmo de la operación nos lo dicen los subíndices de la matriz resultante. Por ejemplo, con esta, pues tenemos que está en la posición primera fila, segunda columna, pues esta es el resultado de coger la primera fila de la primera matriz, o sea, esta, y multiplicar y sumar sus elementos con los de la segunda columna de la segunda matriz, ¿vale? Y así con todas. Bueno, pues vamos a ver de dónde sale todo esto, porque esto no es una definición que sea arbitraria ni porque sí, sino que tiene su motivación, y esa motivación viene de cómo se componen las funciones, en realidad las multifunciones, que son las aplicaciones lineales que nos van a llevar de un espacio vectorial a otro. Entonces vamos a empezar primero por un ejemplo facilito de composición de funciones. Entonces vamos a imaginar que tenemos un espacio vectorial que vamos a llamar X mayúscula y pues este va a ser el espacio dominio y vamos a poner otro espacio vectorial que va a ser el que vamos a llamar Y, y este lo que va a ser es el espacio vectorial imagen. Entonces, lo que vamos a querer llevar mediante una especie de función, que lo que va a ser es una aplicación lineal, ¿vale? Ahora vais a ver cómo se va a ver claramente con el ejemplo que voy a poner cómo la cosa, entre comillas, que lleva elementos de este espacio a este,
no es una función como tal, sino que es un grupo de funciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a querer llevar de un espacio vectorial del espacio dominio al espacio imagen son puntos del espacio vectorial. Entonces, bueno, para hacerlo fácil, pues vamos a poner que estos espacios son de dimensión 2. Entonces, imaginad que tenemos un punto en este espacio que viene dado por las coordenadas x1, x2, ¿vale? Entonces, lo que queremos es una función que nos lleve este punto a otro punto de este espacio vectorial y que, pues igual, por ponerlo fácil, vamos a poner que tiene, como he dicho, dimensión 2 y luego al final del vídeo, cuando todo esto ya haya quedado bien masticadito, ya pondremos un ejemplo de que no tienen por qué coincidir las dimensiones de uno y otro y de ahí veremos cómo emerge el tema de que no se pueden multiplicar todas las matrices entre sí, sino que las columnas de la primera matriz tienen que ser iguales a las filas de la segunda y bueno, todo esto que ya sabemos. Entonces, pues aquí tenemos un punto y 1 y 2. Vale. Entonces, vamos a definir la función que lleva de este punto del espacio X a este otro punto del espacio Y como una función f sub i, que no va a querer decir otra cosa que no va a haber una única función. ¿Por qué? Pues porque va a haber una función que nos va a llevar del conjunto X a la coordenada y sub 1 y va a haber otra función que nos va a llevar del conjunto X a la coordenada y sub 2. ¿Y por qué no va a ser una función que nos lleve de x1 a y sub 1 y de x2 a y sub 2? Bueno, pues aquí es donde entra esta peculiaridad que vamos a ver ahora, que es que esa función va a ser una mezcla de los elementos del espacio dominio. O sea, lo que va a hacer, por ejemplo, f sub 1, vamos a definirla como una función de x1 y x2. Entonces, esto lo que vamos a tener es que el punto, o sea, la coordenada y1 del punto del segundo espacio vectorial, pues vamos a decir, pues por ejemplo, que va a ser una combinación de los elementos del primer espacio, de forma que sean pues a por x1 más b por x2 y lo mismo para la función 2. Vamos a definir la función f2 pues de tal forma que sea como la primera, una función de x1 y de x2, de los elementos del primer espacio vectorial, que nos va a llevar al punto, a la coordenada y2 del punto del segundo espacio vectorial, y esta pues será también una combinación de los elementos del primer espacio, pues vamos a llamar c x1 más d x2. Muy bien. Pues esto nos damos cuenta que el punto del segundo espacio, que viene dado mediante las coordenadas y1 e y2, pues nos ha quedado con esta función que hemos definido como un sistema de ecuaciones. Entonces, ya sabemos que los sistemas de ecuaciones, pues existe la notación matricial, pues que lo único que hace en principio, y digo en principio, es facilitar visualmente cómo es ese sistema de ecuaciones. Digo en principio porque luego en realidad las matrices pues se ve que son un cuerpo que tiene más estructura y no solo es una notación para sistemas, ¿vale? Pero bueno, pues todo esto ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso de álgebra. Entonces, esto queda como
una matriz, a ver, vamos a intentar no ponerla muy grande para que me quepa luego todo. A, B, C, D por X1, X2. Vale. Entonces, claro, aquí es lo que también comentaba antes, que esto pues ya no va a ser como teníamos, pues por ejemplo, cuando trabajamos con los números reales, teníamos el conjunto X y el conjunto Y, y teníamos una función que nos llevaba elementos del primer conjunto a elementos del segundo. Y de un elemento, o sea, cada elemento del dominio, pues tenía en principio una imagen. Esto pues ya según sea la función, inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, tal, bueno, esto es un tema aparte, pero el concepto general era este. Pues aquí ya vemos que cuando son espacios vectoriales y vamos de un punto de uno a un punto de otro, pues ya no es una función, sino que es un grupo de funciones que pues no es más que una matriz, ¿vale? Pues a este tipo de matrices se les llama aplicaciones lineales. Bueno, pues lo que vamos ahora es a introducir un tercer espacio vectorial, pues por ejemplo este de aquí, que vamos a llamar, por seguir el orden lógico, vamos a llamarle el espacio vectorial Z, vamos a ponerle también de dimensión 2, y vamos a querer que exista otra multifunción de estas, otra aplicación, que nos lleve del espacio vectorial Y al espacio vectorial Z. Entonces este, pues lo que tendrá aquí es un punto que sea imagen de este punto del espacio Y, que ahora el espacio Y, o sea, este punto de aquí es el dominio, y ahora con esta función de color rosa, vamos a llamar G sub I, pues nos va a llevar al nuevo espacio de imagen que va a ser Z. Entonces este punto pues tendrá Z1 y Z2 como coordenadas. Vale. Pues exactamente vamos a hacer el mismo razonamiento. Tendremos una función G1 que definiremos como G1 de I1 I2, que nos va a llevar Z1, y pues a esta pues vamos a decir que son una combinación donde, bueno, no lo he dicho, pero estos números de aquí, A, B, C y D, eso tiene que especificarse a qué cuerpo pertenecen. Generalmente, bueno, pues, o sea, ya en temas más complicados como en mecánica cuántica y tal, pues son números complejos, pero en principio, imaginad ahora mismo para entender el concepto que son simples números reales, ¿vale? Bueno, pues entonces esta función, la G1, pues vendrá de la forma que nos dará el punto, o sea, la coordenada Z1 del punto Z de este espacio, y será pues un número A por I1 más un número B, y bueno, voy a ponerle prima, aparte del color, B' por I2. Y con el segundo punto, o sea, con la segunda coordenada, perdón, con Z2, pues va a pasar exactamente lo mismo. Tendremos una función G2 de los puntos del espacio dominio, o sea, de I1 y de I2. Y esta función pues nos llevará a la segunda coordenada del punto del espacio imagen, o sea, Z2, y pues diremos que es C' por I1 más D' por I2. Entonces, igual que pasaba con la función f arriba, pues vemos que esta multifunción se nos queda como una especie de... no como una especie, se nos queda exactamente como un sistema de ecuaciones que vamos a poder poner como
Z1, Z2 igual a la matriz A', B', C', D' por I1, I2. Muy bien. Pues vamos a introducir ahora lo de la composición de funciones, que no es más que preguntarnos si para ir del espacio X al espacio Z es necesario pasar por el espacio Y, o puede haber una multifunción de estas, como hemos visto, que nos lleve directamente del espacio X al espacio Z. O sea, algo parecido a coger aquí directamente, obviar el espacio Y y saltar directamente al final. Entonces, vamos a ver que sí. Y vamos a llamar a este grupo de funciones por las funciones h o h sub i. Vale. Entonces, a ver, voy a borrar esto de... Bueno, no lo voy a borrar, lo voy a colocar por aquí arriba. Muy bien, entonces esta función h o este grupo de funciones pues será igual. Tendremos una función h1 definida como una función de x1 y x2, ¿vale? Ahora el dominio es el espacio vectorial x y la imagen es el espacio vectorial z. Entonces aquí vamos a tener que z1, pues vamos a llamar a esta combinación, pues yo qué sé, alfa por x1 más beta por x2. Y la función h2, pues más de lo mismo. Una función de x1, x2, que nos va a dar la coordenada z2 mediante esta combinación, pues gamma por x1 más delta por x2. Y todo esto igual, pues lo ponemos como en notación matricial. Tenemos que z1, z2, pues esto es igual a esta matriz de aquí, alfa, beta, gamma, delta, por x1 y x2. Vale. Pues, bueno, antes de nada, se me ha olvidado decir que la notación para la composición de funciones, esto se pone generalmente así, que hi es compuesta, se pone un circulito así, o también hay otro tipo de notación que pues esto no es más que decir que la función h es evaluada, ¿vale? O sea, sigue siendo lo mismo. Cogemos los elementos del dominio, que son x1 y x2, y mediante esta composición de funciones, pues nos lo lleva a, mediante lo que sería la función h, correspondiente a la coordenada del espacio z que sea, pues nos lo lleva a ese mismo punto, al punto, pues, la función h1, pues al z1, la h2 al z2, ¿vale? Vale, me lo he apretujado un poco por aquí porque si no, no me va a quedar espacio para operar ahora. Vale, entonces, a ver, lo que vamos a coger es, ahora que tenemos estas tres igualdades, vamos a coger la expresión matricial esta que tenemos con la función g, la que nos lleva de y a z,
y vamos a juguetear un poco con ella. Entonces, lo que nos damos cuenta es que a su vez las coordenadas del punto I, o sea, I1 e I2, viene dado por esta otra expresión de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a sustituir I1 e I2 por la matriz esta roja, A, B, C y D, por las coordenadas de X1. Entonces, vamos a borrar esto de ahí y lo sustituimos por lo que es esta expresión de aquí. Vale. Pues esto de aquí, como lo que es estas dos matrices, son unas funciones, un grupo de una multifunción, una aplicación, llamarlo como queráis, que nos lleva de puntos de X a puntos de Z, pues estas dos matrices multiplicadas, porque tal y como están puestas, pues es un producto de ellas, pues tiene que ser equivalente a esto que acabamos de ver de la composición de estas funciones que nos lleva directamente del espacio X al espacio Z, ¿vale? Entonces, como aquí tenemos lo mismo, que son las coordenadas del punto en Z, y aquí las coordenadas del punto en Y, en X, pues no nos queda más remedio que la matriz de la composición de funciones, que es alfa, beta, gamma y delta, pues esto sea igual a este producto de matrices, o sea, a B', C', D' por A, B, C y D. Vale. Pues una vez que tenemos ahora esto, la pregunta es cómo operamos esto de aquí, ¿vale? O sea, cuál es el algoritmo que tenemos que hacer con estos números para que nos den estos otros. Porque aquí estamos trabajando con letras, pero luego en la práctica tendremos que poner números y tenemos que saber, pues, cómo mediante operaciones básicas con números, cómo se relacionan los elementos de estos objetos más abstractos que son matrices. Vale, pues eso. A ver, voy a ponerme esto por aquí, como que es lo que estamos buscando. Pues esto vamos a verlo haciendo lo mismo, pero con los sistemas de ecuaciones. Vamos a coger este sistema de aquí. Entonces, este lo que tiene que ser es equivalente a coger este otro de aquí, a ver que lo haga el copy-paste bien. Tiene que ser equivalente a coger este otro de aquí, que de hecho no me va a caber. Voy a bajármelo por aquí. Pues, como decía, este sistema de ecuaciones tiene que ser equivalente a este de aquí, cogiendo las i's, la i sub 1 y la i sub 2, y sustituyéndolas por su sistema mediante la función f. O sea, vamos a coger esto de aquí y vamos a decir, a ver cómo lo hago. Sí, yo creo que... Vamos a ver. Pues aquí lo que tenemos es A' y ahora tenemos i sub 1. Vale, pues ¿qué es i sub 1? Pues i sub 1 lo tenemos aquí. O sea, i sub 1, digo, siendo imagen del conjunto X, ¿vale? Entonces esta es la expresión que nos lo relaciona. Por lo tanto, pues igual, voy a hacer un copy-paste para no andar escribiendo tanto. Entonces, i sub 1 es esto de aquí. Vale.
más b' por i sub 2. I sub 2, ¿qué es? Pues i sub 2 es esto de aquí. Muy bien. Pues ahora vamos con la función de abajo, que lo que tendremos es c' por i sub 1. Entonces, i sub 1 es esto de aquí. Más d' por i sub 2, que es esto mismo de arriba. Muy bien. Pues esto nos va a quedar de la siguiente forma, que va a ser, cuando multipliquemos esta prima a este paréntesis y luego esta b' con este otro paréntesis, lo que vamos a tener es que agrupar coeficientes correspondientes a la coordenada x1, ¿vale? Y luego una serie de coeficientes que irán con la coordenada x2. Entonces pues ya lo hago directamente para no entretenerme con los cálculos, que además no tengo aquí mucho espacio. Y vamos a tener esto de aquí. Muy bien, pues nos ha quedado puesto de esta forma, ¿vale? Estos coeficientes en la primera función con la coordenada x1, estos con la x2 y en la segunda función esto de aquí. Entonces voy a borrar estos cálculos intermedios y vamos a tener esto de aquí. Vale, pues ahora, igual que hemos hecho antes, vamos a ponerlo con notación matricial. Y no es más que las coordenadas del punto z, o sea, z1, z2, pues esto es igual a... Muy bien, pues así nos ha quedado de esta forma. Entonces ya nos quedamos con la notación matricial, borramos este sistema de aquí, porque ahora lo que vamos a hacer es pues lo que teníamos por aquí arriba, o sea, esto de aquí. Este sistema es igual a esto de aquí, entonces borro el sistema también. Muy bien, aquí lo tenemos y esto de aquí por aquí. Vale. Entonces, igualando estas dos expresiones, pues ya llegamos a la conclusión de que alfa, beta, gamma y delta, pues es todo este carro de aquí. O sea que ya pues cojo y borro esto también. Tenemos esto y volviendo a hacer lo mismo, pues cogemos esto de aquí y lo igualamos. Entonces ya nos podemos quitar esta matriz y el producto de dos matrices pues viene dado de esta forma de aquí. Entonces ahora veis que no es algo que se defina porque sí ni por arbitrariedad, sino que el producto de matrices viene determinado de esta forma, que no es más que lo que explicaba al principio del vídeo. Pues por ejemplo, para esta posición de aquí, que es lo que sería alfa, ¿vale? En la matriz, no sé también por qué la he borrado, o sea, esto es alfa, beta, gamma y delta. Pues esta matriz verde es el producto de estas otras dos, que cuando se opera pues queda de esta forma de aquí. Entonces alfa pues no es más que coger la primera fila de la primera matriz y multiplicar y sumar sus elementos por los de la primera columna de la segunda matriz. Nos da esto de aquí y esa misma operación así con todas, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar ahora un paso un poquito más allá
Y lo que vamos a hacer es renombrar de forma un poco más algebraica estas matrices. Entonces, como decía, como estas funciones pues en realidad no van a ser un grupo de funciones, no una función, pues a esta vamos a llamarla la matriz B o la aplicación B. Y a G pues vamos a llamarla, y a ver que no me va a caber, y a G pues vamos a llamarla la aplicación A. Por lo tanto, a el grupo de funciones H, pues a esto lo vamos a llamar la aplicación C, ¿vale? De forma que, pues C es, lo he borrado, pero estaba puesto de esta forma aquí, ¿vale? O sea, estaba primero, a ver, voy a dejarlo por aquí momentáneamente. Estaba primero puesto la matriz de color rosa, o sea, estaba primero puesto A, y luego estaba puesta la matriz B, ¿vale? Esto es que es importante, claro, los que sepáis de matrices ya lo sabéis, que el orden en el que se pone, pues importa porque las matrices no conmutan, ¿vale? O sea, en concreto, pues ahora como todos los espacios son de dimensión 2, pues no habría problema, al cambiarlas de orden se podría multiplicar, pero veríais que al cambiarlas de orden, en realidad no estamos siguiendo un orden lógico a la hora de movernos entre espacios vectoriales, ¿vale? Sino que, o sea, sería algo que no tendría sentido, pese a que pudiéramos definirlo. No va a ser así cuando las dimensiones de los espacios cambien, ¿vale? Así que, a ver, ¿qué es lo que quería contar? Ah, sí. Pues que vamos a ponerlo de una forma un poco más algebraica. Entonces, claro, como hemos llamado a la matriz C, o sea, a la de las funciones H, o sea, alfa, beta, gamma y delta, la matriz C, pues vamos a ponerlo de forma algebraica como que esta matriz tiene elementos C11, C12, C21 y C22, ¿vale? Entonces, esto irá por, primero, igual a la matriz A, que tendrá elementos A11, A12, A21 y A22, y luego por la matriz B, B11, B12, B21 y B22. Vale. Entonces esto nos va a dar esta combinación, que es la misma que he borrado, que tenía antes, solo que en vez de puestos con As y As primas y tal, pues puesto con esta notación. Vale, pues así queda. Y lo bueno de esta notación es que se ve muy rápidamente que, por ejemplo, en la suma de todos estos elementos, pues resulta que hay unos índices que quedan fijos, unos subíndices, y otros índices que van cambiando de número. En este caso, en esta posición de aquí, el índice este de A y el primer índice de A y el segundo índice de B todo el rato son 1. Si os dais cuenta, aquí son 1 y 1 y aquí son 1 y 1, y lo que va cambiando es que aquí primero en estos dos es 1 en ambos y luego es un 2, ¿vale? Y vais a poder ver que lo mismo pasa en todos. Por ejemplo, aquí en este de abajo, pues el 2 y el 1 son todo el rato 2 y 1, y primero tenemos un 1 y luego tenemos un 2, ¿vale? Entonces, como los índices que quedan fijos son los que luego aparecen en el elemento de la matriz resultante, pues vamos a poder poner esto de esta forma. Así puestos como sumatorios, donde la primera posición, pues el C11 es equivalente a este sumatorio de aquí.
como veis, permanecen fijos el primer índice de A y el segundo índice de B, se suma sobre el índice K, como tiene dimensión 2, pues de 1 a 2, ¿vale? Y así, pues con cada uno. Entonces, podemos generalizar que cada elemento de la matriz resultante, o sea, un elemento arbitrario y J, pues esto vamos a poder ponerlo como el sumatorio desde K igual a 1 hasta, vamos a poner hasta n, ¿vale? Donde n va a ser la dimensión común de los espacios vectoriales, eso ahora mismo lo voy a explicar, de A sub I K por B sub K J. Y de esta manera compactamos lo que es el producto de unas matrices que, pues en este caso tienen dimensión 2, pero si fueran unas matrices de 6×6, pues para no tener que andar escribiendo que hacemos un producto de esas matrices, escribiendo cada elemento en cada matriz y luego las operaciones así y tal, que es algo infumable con matrices de dimensión grande, pues fijaos qué compactado queda y qué bonito así puesto de esta forma, expresando un elemento general de la matriz resultante como este producto, y pues lo único que tendremos que hacer es fijar los índices I y J. Vale, pues por aquí a la derecha lo he dejado ya todo resumido, donde una matriz que es una composición de multifunciones de estas o de aplicaciones lineales, en este caso de dimensión 2, pues queda puesto de esta forma. Podemos generalizarlo a este sumatorio y tal, y esto es pues lo que ya todos sabemos. La manera de proceder, pues las filas de una por las columnas de otra, tal, lo que ya hemos visto. Vale, pues vamos a generalizar todo esto ya con propiamente llamando a las funciones como aplicaciones lineales, ¿vale? Entre espacios de dimensión, pues cada uno arbitraria la que sea, pues x dimensión n, y dimensión m y z dimensión p, donde n, m y p pues son distintas, no es un número que cada uno es distinto uno de otro, por lo tanto, el punto en x, en el espacio vectorial x, pues tendrá n coordenadas, el punto en el espacio y tendrá m coordenadas, y el punto en el espacio z pues tiene p coordenadas. Por lo tanto, cuando queramos calcular cómo es el grupo de funciones que forman esta matriz B, esta matriz de la aplicación B, pues lo que vamos a tener inicialmente va a ser un sistema con m ecuaciones. O sea, un sistema de este tipo donde, pues igual que hemos explicado al principio, cada coordenada del punto en el espacio Y, pues lo que es una combinación de los elementos, o sea, de las coordenadas del punto del espacio dominio, o sea, de las coordenadas de X. Por lo tanto, pues aquí lo que tendremos es que la Y sub 1, pues lo que será es una función de x1, x2, así hasta xn, y lo mismo con cada una de las coordenadas de Y. Entonces, pues esto lo que nos va a dar es una matriz B de esta forma. Y así queda. ¿Por qué queda así? Bueno, pues porque, a ver, si no se ve rápidamente, pues porque de este sistema de ecuaciones lo que nos va a quedar es en forma matricial de esta forma, I sub 1, I sub 2, así hasta I sub m. Esto aquí en medio nos va a quedar esta matriz B. Y por aquí, pues claro, como necesitamos en cada fila n coeficientes, porque hay n coordenadas del punto X, aquí tenemos x1, x2 y así hasta xn, ¿vale? O sea, esto no es más que también, a ver, así lo he puesto en forma matricial porque, por ejemplo, pues I sub 1, como es una función de este tipo, ¿vale? De una función de x1, x2 hasta xn,
pues puesto en la forma del principio, pues sería, pues por ejemplo, pues un número A por x1 más un número B por x2 más, y así hasta que llegáramos a un número, pues yo que sé, vamos a poner un número z, por poner 1, por la última coordenada del punto x, o sea, xn. Y luego, pues igual aquí, tendríamos i2 hasta im, y habría, acompañando a las coordenadas de x, o sea, x1, x2 hasta xn, pues tendríamos que tener n coeficientes, ¿vale? Por lo tanto, como estos coeficientes en la función 1 van a ser esta primera fila, pues necesitamos n de ellas, o sea, necesitamos que esta matriz B tenga n columnas y m filas, porque las filas las van a dar el número de funciones que necesitemos para ir trasladando para encontrar cada coordenada del punto imagen. Vale, pues una vez explicado esto, voy a dejarme esta B por aquí. Vamos a borrar esto porque lo mismo va a pasar con la aplicación A. Tendremos un sistema de esta forma donde ahora pues lo que vamos a tener son P ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque ahora el conjunto imagen tiene P coordenadas, el punto Z, como es de un espacio vectorial de dimensión P, pues necesita P coordenadas para especificar un punto, ¿vale? Entonces necesitamos P ecuaciones para cada coordenada de Z que vendrán en función de M coordenadas del conjunto dominio, que ahora es I. Por lo tanto, nos va a quedar en forma matricial de esta manera, donde la matriz de la aplicación A pues tiene P filas y M columnas. Vale, pues vamos a borrar esto, vamos a dejarnos esto momentáneamente por aquí, y ya para acabar pues tenemos la composición de estas funciones, ¿vale? La aplicación C, que nos lleva, es la composición de A y B, pues nos lleva del espacio X al espacio Z. O sea, Z, las coordenadas de Z son las imágenes que vendrán el mecanismo que nos lleva del espacio X al espacio Z son estas funciones H, que vienen como combinaciones de los elementos del punto X, de las coordenadas. O sea, tendremos n coordenadas de X, que serán las n columnas de la matriz que dé esto, y tendremos P ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque son P coordenadas del punto Z. Entonces, la matriz de esto tendrá P filas, será de esta forma aquí. ¿De acuerdo? Aquí queda claro. Entonces ya pues tenemos todos los elementos, que es que, a ver cómo lo pongo. Vale. Tenemos que la matriz C, que es P por N, pues tiene que ser igual a la matriz, va primero la matriz A, ¿vale? Aquí lo tenemos. En la composición, en este caso igual, va primero la matriz A, que tiene dimensiones P por M. O sea, esto de que vaya primero la matriz A tiene su lógica en la composición de funciones, que es que ahora aquí vamos a poner la matriz B, entonces como C pues es primero aplicar B y luego aplicar A, pues las matrices aplica primero la que más a la derecha está, porque luego aquí lo que se coloca es un vector columna, como hemos visto al principio del vídeo,
Entonces la matriz que primero aplica sobre ese vector pues es la matriz B, que es la que nosotros primero efectuamos mentalmente para ir de este conjunto a este, ¿vale? Y entonces la matriz B pues tiene dimensión M por E. Vale. Borro esto de aquí. Pongo la equivalencia aquí debajo. Esto será igual a la matriz A por la matriz B. Muy bien. Pues aquí ya estáis viendo que para que esto tenga su lógica, pues las columnas de la matriz A tienen que ser iguales a las filas de la matriz B. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, por lo que hemos visto, como el producto de matrices simboliza una composición de aplicaciones lineales, ¿vale? Pues el espacio intermedio entre esas dos funciones que luego compuestas nos dan la matriz C, pues tienen que tener esa dimensión común, que es la dimensión del espacio vectorial por el que pasamos cuando vamos de X a Z, que luego pues con la matriz C, pues obviamente la matriz C no aparece en las dimensiones de M, pues porque la matriz C obvia ese espacio vectorial y lo salta. Pero cuando aplicamos B y luego aplicamos A, pues sí que pasamos por él y necesitamos, o sea, aquí queda reflejado el precio a pagar por pasar por este espacio vectorial, que es que estas dos matrices, para que puedan multiplicarse y sean una composición de matrices, pues tienen que tener igual las columnas de la primera igual a las filas de la segunda. Y pues nada, ya no tengo nada más que decir en este capítulo. Espero que os haya aclarado esta duda tan socorrida que hay cuando se ven las matrices y nos vemos en el siguiente.